anotar ese consejo. ¿Tiene Proverbios 4:5? Amén. Póngase de pie, por favor, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adquiere sabiduría. ¿Qué más dice? Amén. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Amén. Padre bendito, gracias por su palabra, gracias por los versículos que vamos a seguir leyendo. Por favor, Padre bendito, abra nuestra mente, que esté dispuesta nuestra razón y nuestro discernimiento para poderla comprender. Se lo suplicamos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Estas preguntas se pueden ampliar. No vaya a perder proverbio porque ahorita vamos a leer algo más. Lo ponía a manera de pregunta y lo ponía así: ¿quiere usted años de vida? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos los queremos. ¿Queremos recursos en esta vida? Todos queremos recursos en esta vida, ¿verdad? Porque los recursos nos ayudan a poder finalizar muchas cosas. No vamos a mencionar una. ¿Quiere un adorno en su cabeza? Un adorno podría ser para las señoritas una diadema, ¿verdad? Una diadema. ¿Qué más? ¿Alguna chonguita de colores? Para nosotros los caballeros creo que solo la gorra, ¿verdad? Ya chonguita ya sería muy, muy extraño. ¿Sí? ¿Quiere eso? ¿Quiere usted una corona de hermosura? Cuando usted se revista de esa corona, usted se puede ver bien hermoso, usted se puede ver bien hermosa. Pues léalo conmigo. Dice ahí en Proverbios siempre 4. Se lo voy a ir leyendo yo y usted sígame con la lectura. Dice el 6. No la dejes. ¿El qué? La sabiduría ni la inteligencia, ¿verdad? Eso es lo que leíamos en el 5. Y dice que ellas te guardarán, dice. Ámala y te conservará. Si no la dejo, la inteligencia y la sabiduría me van a guardar. Si las amo, me van a conservar. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere ¿qué? ¿Qué queremos nosotros? Que el Señor ya nos ha dado lo más fuerte, ¿verdad? Una casa, un carro, etcétera. Ante todo, un título. Ante todo eso, dice que ante todas esas que pueden ser mis posiciones, ¿qué debo de adquirir? Inteligencia, ¿verdad? 8. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Dice el 9, adorno de gracia dará tu cabeza. Si tenemos inteligencia y sabiduría, será un adorno a nuestra cabeza. Dice que será corona de hermosura. Corona de hermosura te entregará. Hay otra versión que dice un solo detalle que yo le mencioné, que era el de los recursos. Dice el 10 en esta versión: escucha, hijo mío, recibe lo que yo digo, y los años de tu vida serán muchos, que los recursos de tu vida puedan ser muchos. Con solo adquirir inteligencia y sabiduría, vamos a adquirir todo esto que hemos terminado de escuchar. E inclusive nos pide que esto esté sobre nuestras posesiones, ¿sí? Todo eso podemos adquirir. Recuerdo hace muchos años, 2003, si no me equivoco, 2003, salió un hermano, amigo de nosotros, y entre los testimonios quería expresar algo. ¿Y qué fue lo que él expresó? Que él dejaba de estudiar su ingeniería por dedicarse a la obra del Señor. Esa fue su frase: dejé de estudiar ingeniería y me dedicaré a la obra del Señor. Eso se lo quiero expresar en contexto que la persona podía hacer ambas cosas, podía estudiar y también podía llevar la obra del Señor. El tiempo lo tenía para ambas, pero si el Señor ya había hablado a su corazón y él automáticamente para ese momento era la única decisión que podía tomar, una de las dos, y él lo realizó, bien sería, ¿verdad? Pero no recuerdo que lo haya ampliado. Y eso que tiene que ver con lo que estamos expresando ahorita. Diríjase conmigo a Filipenses 1:9. Tenemos dos, ¿verdad? Tenemos sabiduría, tenemos inteligencia. Vamos a buscar otros dos en Filipenses 1:9.
Amén. Y esto pido en oración, que abunde el qué. No dice que nazca en usted el amor. Otro versículo dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amor hay en nosotros, que no lo hemos practicado, es otra cosa. Pero dice Filipenses 1:9, y en esto pido oración, que vuestro amor abunde aún más. Y dice, ¿y más en qué? En ciencia, ¿verdad? Ahí vamos con otro. ¿Y en qué? Todo. ¿Y en todo? Vaya, vamos con 4. Sabiduría, inteligencia, ciencia y conocimiento. Dejemos 3 de lado y quedémonos con la ciencia. Entonces, si este hermano hizo eso, entonces dice el Padre que debemos adquirir ciencia. Hermano Pedro, ¿cuál es la diferencia entre ciencia y conocimiento? Conocimiento va desde el hecho que usted se sienta a ver noticias, ahí está adquiriendo. Fue a la biblioteca adquiriendo conocimiento. Tomó un libro adquiriendo conocimiento. Pero ciencia es cuando usted ya se especializa. Dice una persona, bueno, yo quiero aprender a estructuras metálicas, cortar, lijar, pintar y soldar. Y eso sí, hay personas que se les hace muy difícil eso. El curso puede estar gratis, pero si no tiene para el pasaje y mucho menos para el almuerzo del sábado, esta persona solo se va a quedar con el deseo y ya no va a adquirir la ciencia. ¿Cuál ciencia? En el cortado, pintado y lijado del metal. Algunos otros su ciencia es la carpintería. Otros la ciencia es psicólogo. Y ahí vamos, ¿verdad? Es en lo que usted se especializa. Pero dice el Señor que y más en ciencia. Entonces, si en el momento, y retomo el ejemplo, si para este momento este joven dijo, solo me quiero dedicar a la iglesia y hasta la fecha ya no lo he visto, si hasta la fecha se sigue solo dedicando a la iglesia, pero se pone triste por lo que dejó, entonces ahí arriba quizás el Señor estará diciendo, mira, yo te dije que lo estudiaras, pero ahí está permitido en las escrituras, pero si ya no lo hiciste, ya no es parte mía. Hay otras personas que tienen a bien meterse de lleno a la obra y después cuando ya tienen los horarios establecidos, los cultos establecidos, dicho de otra manera, los tiempos establecidos, se dedican a estudiar. A otros nos toca el porrazo, porque recuerdo salir del ITCA y decir, Señor, voy a estudiar teología. No sé ni para qué abrir la boca, y cuando me metí a estudiar la ingeniería, el Señor me sacó y me tuve que ir al colegio de teología. Algo otros el Señor nos saca. Dejando el ejemplo de lado ante la ciencia y que lo podemos llevar, solo agregar algo más. En este sentido, sí quizás es permitido. Si estamos estudiando y nos alegremos que la Escritura lo diga, que adquiramos ciencia, adecuar las materias, si nosotros predicamos, si nosotros llevamos algún grupo, algún ministerio, si tenemos casa de oración, porque es sumamente importante la escritura. Pero si es el momento de congregarnos, podemos llevar ese tiempo a otro momento, en otro día, para siempre escuchar el culto y ahí llevar la materia que corresponde. Llevarlo de esa manera ante lo leído y ante las escrituras se puede hacer. Dejando de lado la ciencia, volvemos a Proverbios y tenemos que nos pide que adquiramos sabiduría y qué más. Y el otro que habíamos dejado de Filipenses, ¿cuál era? Conocimiento, excelente. Allí vamos, anote el cuarto. Romanos 12:2. Ahí vamos a tomar otro para tener 4. ¿Sí? Mientras lo busca, a los hermanos que están sirviendo y teníamos nuestra oración inicial, les hacía una pregunta. ¿Usted cree que si una persona viene con abundancia de dinero a hacer cosas a la iglesia, será que el Señor pueda cumplirle las cosas solo por haber hecho eso? Una hermana dijo depende y dio su opinión,
y estaba excelente. Y ciertamente depende de eso. Y yo agregué una más. También depende de que si esta persona tiene a alguien a quien pedirle perdón, dice la escritura que primero tiene que acercarse a esa persona, y cuando ese perdón se ha dado puede acercarse a dar su ofrenda. ¿Lo tiene? Dice, no os conforméis a qué, a este siglo, ¿verdad? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ahí va el 4, sabiduría, inteligencia y entendimiento. 4, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos? 4. Pero ante este versículo de Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo va a renovar usted su entendimiento? Entonces ordenemos esto. Primero debemos adquirir conocimiento. Lea, lea. Si es bíblico, más aún, lea. Que no entiendo, lea. Que esto, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Pida sobre el Señor y lo va a llevar a cabo. ¿Sí? Conocimiento. Después de ese conocimiento, al tener todo ese bagaje, usted va a poder tener entendimiento, ¿sí? Pero ese entendimiento que ya lo adquirió, ¿cómo lo va a renovar? Con la inteligencia. Y cuando usted practique estos tres, es que va a llegar usted a algo más, a una sabiduría, ¿sí? Va a llegar a la sabiduría. Déjeme leerle algo más. En esto también, y esto aplica para los que nos ponemos al frente a predicar, es ahí donde usted debe de poner esa atención y poder ver si en el lugar que estuvo no era el adecuado y ahora está acá, y bendito Dios, primero podamos estarle dando escritura para que pueda ser el correcto. Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, a quien oyeron. Déjeme buscar el nombre porque está medio extraño para nuestro tiempo. El versículo 7 de Colosenses 1:7. Vaya, pues lo quiere buscar, búsquelo. Dele, Colosenses 1:7. Amén, lo tiene. Amén. Lo leemos, dice, ¿cómo lo habéis aprendido de quién? De Epafras, ¿verdad? Ese es el nombre, Epafras. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Ahí usted lo puede leer del 6 hacia abajo y más o menos nos va a indicar qué hizo Epafras. Pero tanto fue un ministro fiel de Cristo que ya en el 9, ¿qué estaban haciendo los demás? Por lo cual también nosotros, ellos habían visto el ejemplo y querían adoptar algo. Desde el día que lo oímos, ¿a quién? A Epafras, no cesamos de orar por vosotros. Mire qué ejemplo de este hombre. Ya quizás tenía un adorno en su cabeza, o quizás ya tenía esa corona de hermosura, hablando de las palabras que él expresaba, porque dice que no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de ¿qué? De conocimiento, el conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Cristo. ¿En qué? En toda sabiduría y en toda, y aquí va algo bien peculiar, en inteligencia ¿qué? O sea que no solo la inteligencia es para lo que hacemos diariamente, sino que esa inteligencia espiritual. Empezando por mi persona, el que está aquí debe de orar por ustedes para que también sean llenos del conocimiento. Si usted lo quiere, como dice Proverbios 4:5, que le invita voluntariamente a que usted adquiera sabiduría e inteligencia, y que Filipenses 1:9 le invita tranquilamente a que pueda adquirir ese ciencia y conocimiento, y que Romanos 12:2 nos invita a tener entendimiento, no solo basta con ese deseo, tiene que orar para que esté en usted. Y así los que estamos aquí al frente, no solo le debemos de pedir, sino que también debemos de no cesar de orar porque usted adquiera ese conocimiento.
y en el camino, cuando lleguen esas cosas de la vida, nosotros podamos salir libremente de ello. Entonces, ¿cómo vamos a tener ese conocimiento o ese discernimiento, ese entendimiento? Primero con conocimiento. Ya dijimos que conocimiento es adquirir información. Adquiera toda la información que usted desee, ¿sí? La lectura, si usted le permite la lectura a su cuerpo, la lectura le va a permitir a su cerebro mantener su tamaño. Es una de las cosas que va a mantener su tamaño. Para los que ya pasamos la cúspide de los 30 y decimos que ahora es la montaña rusa, ¿verdad? Solo en bajada, necesitamos hacer cosas para que ese cerebro se mantenga de ese tamaño. Una de las buenas es leer, pero al leer, aunque digamos que no comprendamos, tenemos que pensar en lo que hemos leído. ¿Por qué? Porque esa es otra etapa del cerebro para mantenerlo de esa manera. Eso es físicamente. 2, aquí vamos con el entendimiento. Usted adquirió el conocimiento, ahí anda el conocimiento. ¿Qué es el entendimiento? Ahí vamos. Usted es espíritu, ¿qué más? Alma, ¿qué más? Cuerpo, ¿verdad? Entonces, el entendimiento es cuando su alma se potencia, es decir, que aquello que está allá adentro en su ser se expone ante los demás, es decir, se exterioriza. ¿Y de qué manera? En cómo usted concibe las cosas, ¿sí? Usted tiene conocimiento de todo. ¿Qué es el entendimiento? Cuando las compara. Usted tiene conocimiento de todo, ¿sí? ¿Qué es lo demás? Cuando las juzga, cuando las induce, cuando las deduce, las que ya conoce. Un ejemplo, hay algo que usted no adquirió conocimiento, pero su entendimiento le dice, hace esto, y su inteligencia lo lleva a hacer eso. Tropezó, decimos algunos, tropecé, perdón, la vida me dio un golpe, decimos, y no importa la frase que tengamos en Cristo, esa decisión nos llevó a fracasar. Digamos, este es mi pensar, digamos, eso lo hizo usted por inducción, es decir, su cuerpo fue estimulado a dar una respuesta. Esa respuesta no fue la mejor. Digamos que cuando viene otra vez se le olvidó, supongamos que se nos olvidó. Entonces, por provocar, por estimular, nuestro cuerpo dice, demos otra respuesta. Y hasta que ya dimos la respuesta, nos dimos cuenta que fue la misma de la anterior. ¿Cuántas veces llevamos ya? 2. Y nos volvimos a golpear, ¿verdad? Entonces, ya después, tenemos que ocupar ese entendimiento y esa sabiduría, porque ya por una tercera vez, ya no se nos tiene que olvidar y debemos de decir, no, si vuelvo a tomar, ahí va comparando, ahí su alma se está exteriorizando. Si vuelvo a hacer esto, voy a volver a golpearme. Entonces, la decisión será esta. No me gusta, hay que trabajar para hacerla, hay que ir a hablarle a las personas que todavía no les hablo, porque quizás no hemos aprendido a perdonar, y el etcétera, ¿verdad? Tantos peros que podríamos poner, pero esa es la decisión del Señor, eso quiere que hagamos. Entonces ya su alma se exterioriza y ya no lo hace por inducción, sino que lo hace deduciendo, lo hace comparando. Eso es el entendimiento. ¿Qué es la inteligencia? Si alguna vez nos dijeron cualquier frase negativa, ¿verdad? Bobo, pasmado, dundo, etcétera, ciertamente los que nos lo dijeron se han equivocado. Así como nacemos con el amor y así como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, cuando usted nace también viene algo, viene la inteligencia. Y muchos la hemos practicado en nuestra juventud para lo malo. Entonces no es que no tengamos inteligencia. La inteligencia es cómo usted resuelve un problema. Tiene conocimiento, el entendimiento le permite comparar y ya la inteligencia le dice, resolver este problema. ¿Cuántos tenemos? 3. Les voy a contar algo que cuando vengan a mi mamá no le vayan a contar, porque llevo 32 años de que ella no sepa esta situación. Se la voy a comentar. Fíjense cómo son las cosas, pero estas son las cosas que me llevaron a adoptar el camino del Señor. Hubo un momento en que mi nueva maestra de 5º grado
le dio por tenerme confianza y me dijo, llévale la libreta de notas a tu mamá. Ni me recuerdo el color de la libreta, era amarilla, se doblaba en 3, como es un tríptico, así sería, ¿verdad? Lo conocemos como tríptico. Cuando quise adquirir conocimiento y vi que ese conocimiento era que de mate y las demás materias era de 5 para abajo, adquirí conocimiento, ¿verdad? De que mis notas eran esas. Entonces, ¿cuál fue mi entendimiento? Comparar. Si se la entrego así a mi papá me ha dicho que de 6 para arriba, el regaño. De 7 para arriba, pasaste. Y si saco un 8, ya la felicitación. Conocía muy bien a mi padre. Pero de un 5 para abajo requería castigo. Y el castigo de aquel tiempo usted ya sabe cuál es, ¿verdad? Reglas quebradas, cinchos marcados, ladrillos en las manos, con maicillo en las rodillas y el etcétera, ¿verdad? Esos castigos sabrosos que había en aquel tiempo. Entonces tengo una situación, entregarle la libreta a mi papá y que suceda todo lo que le estoy mencionando. Ahí estaba comparando, ahí estaba jugando mi entendimiento o no mostrársela, pero ¿cómo no se la muestro? Ahora que ya supe cómo en mi entendimiento qué hacer con esa libreta para no mostrarla, llegó la inteligencia. Y la inteligencia que dijimos que es resolver un problema. Guardé tan profundamente, pero tan profundamente esa libreta que la guardé en el sanitario. ¿Y cómo eran los sanitarios antes? De fosa, ¿verdad? ¿Iban a poder recuperar esa libreta? No, ¿verdad? Entonces mire cómo mi inteligencia resolvió. Pero aquí dice lo que leíamos de Colosenses 1:9, que la inteligencia también debe llegar a ser espiritual. Pero en la bondad del Señor, le soy sincero, así fue. Cuando mi mamá llegó por otro periodo, y verdad, mire, maestra Benavides, porque no hemos sabido notas desde el periodo anterior. ¿Cómo no? Si a Pedro le di la libreta, tuve confianza en él y etcétera. Y ya en aquel tiempo ya empezaba aquel huequito en la mente de, ella es cierto, a ninguno de mis compañeros le dieron tal confianza, me la dieron a mí. Ya empezaba con aquello, ¿verdad? Ya Dios actuando en mí, pero la cosa es que, venga, sí, man. Y la libreta, ¿cuál libreta? No, la que le di a mí, sí, ¿verdad? Pero como la señora solo me recuerdo que se quedó callada, no sé, ¿verdad? No conozco su pensamiento, pero quizás pensó, si él llega a oídos del director, yo tuve la culpa por haberle dado la libreta. Ella pensó en algo. La cosa es que después que pensó, dijo, espéreme un momento. Se fue a sentar, abrió la gaveta y ¿qué creen que sacó? Otra libreta amarilla en blanco, ¿verdad? Y empezó a llenar. Y dije yo, soy bobo porque solo aplacé por tiempos el castigo que me iban a dar. Y ahora va a ser más grande porque por mi culpa lo aplacé. Y lo puse y se lo di a mi mamá. Mi mamá solo la vio, no dijo nada. Pero para sorpresa mía, no sé por qué, quizás ya habían agregado las notas del siguiente periodo, pero ya aparecían de 6 para arriba. Entonces, ¿qué pasó? Solo el regaño de mi papá. Ponete las pilas, sácate 7, que eso te conviene, porque eso estás haciendo, bla, bla, bla. No hubo castigo en esa ocasión. Fue muy bello, pero imagínense cómo adquirí esa inteligencia, ese entendimiento y ese conocimiento. Usted, al igual que todo el humano, tenemos conocimiento, tenemos entendimiento, tenemos inteligencia. ¿Sí? Solo que el conocimiento y el entendimiento lo ocupamos de un chispazo. Y ese chispazo no nos va a dar la mejor respuesta. ¿Sí? Hay cosas que las podemos eliminar si hubiésemos sabido esto antes. Pero ¿qué es la sabiduría? Usted se va a convertir en una persona hábil de mente, ¿sí? Hábil para las palabras. Allá en Hechos 4:9 dice que Pedro hablaba de una forma que decían, y este no es Pedro, aquel, ¿verdad? El del puerto de la libertad, pongámoslo para nuestro tiempo, aquel que solo sabe pescar y solo habla palabras extrañas y malcriadeces. Ahora lo oímos como un hombre elocuente. ¿Quién le había dado esa oportunidad? Estar con Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús los sentaba y les enseñaba, ¿qué escuchaba? Cosas
sabiduría, inteligencia, entendimiento de parte de ¿quién? De Jesús. Y el estar en eso, ¿qué hizo en Pedro? Verlo como una persona hermosa porque había una corona en su cabeza. ¿Cuál era? La de las palabras, ¿verdad? ¿Será que a usted en la vida, a sus compañeros, porque no les podemos llamar amigos, le decían, ay, vos tan bonito que hablas? O no le decían a usted, mira, ya me caíste mal, si me seguís tratando de usted, ya no te hablo. Mira vos, ¿y cuándo empezaste a hablar así vos? No te aburrís, desde pequeño hablas así. ¿Qué hay de malo en que digas esta palabra? ¿Por qué? Y las personas se sienten mal porque hablan bien. Pero si leyéramos la escritura, esas personas ahorita se estarían alegrando. ¿Por qué? Porque eso trae una corona de hermosura a su cabeza. ¿Quiere ver el ejemplo de ejemplos? El mío olvídese, pero sí, no se olvide de Lucas 2:46, 47 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Mi mamá se afligía porque no llegaba temprano en la noche, pero ya andaba tomando café o con personas que no tenía que estar, pero mire, el Señor no se perdió. Él ya tenía en su mente irse a algún lugar. ¿A dónde? A estar sentado con los doctores de la ley. Se fue hasta la cúspide a querer conocer, oyéndoles, y no solo les oía, les preguntaba. Dice Lucas 2:47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Tanto estuvo oyendo y preguntando a los máximos que conocían de las escrituras, que cuando a él ya le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Así que no podemos tener esa frase de que usted y yo ya no podemos aprender. Claro que sí. No importa la edad, nosotros podemos fallecer con conocimiento, entendimiento, inteligencia y sabiduría. ¿Sí? Eso lo adquirió él, cada uno de nosotros también. Si lo puede encontrar conmigo, Proverbios 2:3. Si no, se lo leo, ya el tiempo se terminó. Dice Proverbios 2:3. Si clamares a la inteligencia, parecido a lo que dice el 4:5, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si usted quiere clamar por la prudencia, si usted quiere clamar por la inteligencia, si quiere adoptar el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría, entonces dice que nosotros vamos a, y si la escudriñamos como tesoros, vamos a hallar el conocimiento de Dios. Entonces también seremos esas personas elocuentes, dice el 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si le hemos orado a Dios por un milagro y recuérdese de ese milagro y Dios se lo ha dado, ¿cómo nuestro Padre nos va a negar la inteligencia? Si dice que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿cómo nos la va a negar? Nos la dará. Entonces, en conclusión, esto nos llevará a dejar de resolver las cosas por nosotros mismos, ¿sí? Nos llevará a resolverlas como las escrituras dicen. Si cada uno de nosotros somos líderes de iglesia o también, ¿verdad?, jefes de hogar, o somos, atendemos a un grupo y le podemos expresar la palabra, entonces cada uno de nosotros estamos obligados a orar para que esas personas adquieran conocimiento e inteligencia, como lo leímos en un versículo. Al poseer el cuarto elemento, que es la sabiduría, los demás ya están por añadidura: conocimiento, entendimiento e inteligencia. Si lo queremos ver de otra manera, si ya tenemos conocimiento y ya estamos obrando en buen entendimiento y la inteligencia, es decir, estamos resolviendo los problemas como se debe,
automáticamente Dios después vendrá y nos dará sabiduría. Primera de Corintios 12:7. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Hermanos, no es por burla, usted sabe que en ningún momento, pero si usted cree que por hacer esos pequeños saltos, si usted cree que por hacer esos movimientos, si creemos que por lanzarnos de la silla, por lanzar un saco y el etcétera es amplio, dice Primera de Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿La manifestación del Espíritu le ha sido dada a usted? Esa respuesta sí la quiero escuchar. Le vuelvo a repetir. ¿La manifestación del Espíritu le ha sido dada a usted? ¿A usted? ¿Sí o no? Ajá. Se lo dice el versículo. Pero a cada uno. ¿Sí? Sí. Y vamos a dejarlo en cierta etapa. Si usted está aquí y ya recibió a Cristo, se ha bautizado, ha hecho lo necesario también para que esté en usted el Espíritu Santo. Recuérdese cuando expresábamos lo del bautismo en el Espíritu. Entonces, a cada uno del plan del pito le es dada la manifestación del Espíritu. Y esa manifestación no es para que se vea como un drama, sino que la misma Escritura se lo está diciendo para provecho. ¿Qué dice el versículo 8? Porque a este le es dada por el Espíritu de palabra de qué. Algunos de ustedes ya tienen que estar expresando palabras y estas palabras tienen que dejar asombrados a otros. Yo los duermo, ¿sí? Pero ya usted tendría que tener esas palabras que otros los tendría que dejar asombrados de lo que algunos de ustedes están hablando. Dice, porque a este les dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Algunos de ustedes ya tienen que estar, ser peritos en algo, ¿verdad? Y muchos de ustedes ya lo son, bendito Dios. Pero esto se lo ha dado según el mismo Espíritu. 9. A otro, fe. O sea que la fe de algunos de ustedes ya tiene que estar en esos momentos de que dejar ciertas cosas que nos podrían asombrar. ¿Y por quién? Por el mismo Espíritu. Dice que a otros nos ha dado dones. Es decir, el Espíritu Santo, algunos de nosotros ya nos tiene que haber dado esos dones. ¿Y cuáles son esos regalos? De poder orar por alguien y que esta persona sane. ¿Por quién? Por el mismo Espíritu Santo. Versículo 10 de Primera de Corintios 12. A otro el hacer milagros. Se puede también esa parte. A otro palabra, ¿verdad? Allí dice profecía. Es de aquellos que pueden pararse al frente de usted y poderle predicar la palabra de Dios. No viajes, no escenarios, no chistes. A otros discernimiento, ¿sí? Es parecido a ese entendimiento de poder tomar decisiones correctas y muchas, ¿sí? Discernimiento también de espíritus, es decir que cuando usted ve a otra persona y nomás le oye hablar, Dios le está diciendo, decirle gracias por venir, pero despacharlo. ¿Sí? Y aquella ansiedad, ¿verdad? Porque aquella persona se vaya de usted, discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lenguas. En este caso, algunos de ustedes tienen la bondad de ya conocer y expresar varios idiomas. Y a otro dice, da interpretación de lo mismo, que para nuestro tiempo viene a ser lo mismo. Si usted habla inglés, al escuchar el inglés, también lo puede entender cómo poner un ejemplo, pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu Santo. No tengo necesidad de quitarme un saco porque no soy yo ni lo que tiene el saco. Han mal interpretado el Antiguo Testamento. También cuando allá dice un hombre, quiero la doble porción de tu espíritu, ahí hay mucho que expresar para poder comprender ese versículo. ¿De qué me sirve a mí hacer todo lo que usted ha visto que no es correcto y que ahora lo hacen dentro de un culto y salir
pero lo primero que hago es querer pegarle a la persona que no me saludó o que no me atendió bien en el parqueo y etcétera, etcétera. No estaríamos haciendo nada. Tenemos que adquirir conocimiento, entendimiento, inteligencia y sabiduría, porque eso nos va a llevar a algo. Y hoy sí con esto termino. Dice el versículo siguiente, y lo quiero expresar por lo que también orábamos. Para algunos este tiempo, este clima nos pone mero extraño, pero hace una comparación este versículo. Dice que la senda, sus caminos y mis caminos, pero de los que andan por esos caminos, de los que son justos. El versículo en concreto dice, mas la senda de los justos, iba a ser una comparación. Dice que es como una luz. ¿Cuál luz? La de la aurora. ¿Qué pasa con el día y con esa luz? Que cuando va en aumento, llega un momento en que esa luz es perfecta. No hace que usted le haga así, no hace que usted diga que fuerte, sino que hasta el clima lo sienta hermoso. Entonces hace una comparación. Sus caminos, porque ustedes son justos, ¿por qué? Porque fueron justificados por Jesucristo, porque Él nos ha otorgado la salvación, no por nosotros mismos. Dice que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Solo a mí me pasan estas cosas, ahorita no tengo lo que yo quiero, ay Señor, mira que Él ya cambió tal cosa y yo estoy con la misma y está dañada. Y para no expresar cosas, ¿verdad? Y ahí va el ejemplo y el ejemplo de cosas que nos ponemos negativos de que no están. No están, pero es parte de lo que Dios permite que suceda en su camino, porque va a haber un momento en que su camino va a ser perfecto, va a ser hermoso, porque usted va a tener una corona de hermosura, va a tener ese distintivo en su cabeza que le va a hacer notar que usted es distinto a los demás. Ahora pensemos, si venimos con conocimiento, con entendimiento, con inteligencia, con sabiduría, caminando en esa senda de los justos, porque también lo somos, y por fe lo invito a que lo crea si es que lo está dudando, y venir a un espacio a orar al Señor, pregúntese, ¿será que Dios me va a negar lo que le estoy pidiendo? ¿O me lo va a alargar tanto hasta que lo comprenda? Quizás está siendo alargado porque aún todavía no lo hemos comprendido. Pero llévese cada uno de estos versículos y vamos a comprender de que no todo lo que vemos es necesario adoptarlo, sino que los versículos que hoy acabamos de expresar. Incline su rostro, vamos a orar. Padre bendito, gracias por su palabra, gracias mi Señor porque nos permite en ella seguir encontrando respuestas a nuestro día a día. Nos corresponde